Esta dice así: estoy en Puente Alto y soy de Casablanca. ¿Qué permiso debo sacar para poder volver a casa? Bueno, esa persona tenemos que ver, en primera instancia, lógicamente esto va en el caso a caso. Tenemos que ver por qué fue el motivo que se encuentra acá en la región metropolitana. Dependiendo del motivo, tenemos distintas opciones. Si es que mantiene aún vigente y si salió con el permiso de vacaciones, aún lo puede utilizar. Este permiso dura hasta el día 31 de marzo, hasta las 10 de la noche. Se puede solicitar hasta las 10 de la noche. Perfecto. Por ende, puede regresar de esa forma. O bien, puede solicitar su... ¿Toca? No, por favor, continúe. También podemos, por intermedio del permiso, del retorno a residencia habitual, que es un permiso el cual le entrega a la persona la posibilidad de poder regresar a su casa sin ningún problema. Ahora la consideración es que este permiso solamente se emite una sola vez por intermedio de la página de comisaría virtual. O bien, si mantenía una situación especial e impostergable acá en la región metropolitana, debe acercarse a una comisaría para solicitar el permiso para poder regresar a su casa y no tener ningún inconveniente. Tenemos más preguntas, aparecen en pantalla, teniente. Dice así: hola, buen día, mi marido está internado en el hospital de los Andes y mañana le dan el alta, qué bueno. Yo soy de la comuna de Tiltil, ¿qué permiso debo sacar y cuánto dura, teniente? Bueno, en ese caso es una situación especial e impostergable. Esa persona se puede acercar, lógicamente, a una comisaría y manifestar su situación, en la cual que debe llevar consigo todos aquellos respaldos que le puedan permitir indicar de que su esposo se encuentra en esa situación y puede ir a buscarlo y regresar a su casa sin problema. Teniente, yo tengo una que me acaba de llegar por Twitter, Pamela Ruiz, que dice: hola, ¿cuántos permisos puedo sacar en un día? Si la persona se encuentra en una comuna en cuarentena, puede solicitar sus 2 permisos en un mismo día, teniendo en consideración de que si el permiso lo solicita desde una hora, por ejemplo, desde las 1 de la tarde, tenemos que tener en cuenta que ese permiso va a durar 2 horas. Por ende, después de las 15 horas, va a poder solicitar su otro permiso. No hay ningún problema. Pero durante el resto de la semana, o sea, si lo solicitó el lunes, no va a tener permisos hasta el próximo lunes para poder nuevamente ingresar a comisaría virtual. Ok, continuamos. Tenemos muchas preguntas, teniente. Dice así esta: hola, buen día. ¿Qué permiso debo usar para llevar a mi perrita al veterinario? Comenzará un tratamiento. Bueno, lógicamente en esa circunstancia, los permisos de asistencia médica, o en este caso un salvoconducto, en virtud de un tratamiento médico, tanto para personas o también en este caso para nuestras mascotas, puede ser utilizado. Ahora tenemos que siempre mantener los respaldos en caso de una fiscalización para poder entregar esta información y que efectivamente se mantenga en un tratamiento médico. Si no es así, por intermedio del permiso de desplazamiento general, podemos concurrir al veterinario sin ningún problema. Hay más preguntas, aparecen en pantalla y también nos puedes escribir a través de las redes sociales. Dice así: debo ir a vacunarme la segunda dosis y necesito que me acompañe una persona. ¿Esta requiere tener permiso de la comisaría virtual, teniente? En ese caso tenemos que hacer la diferencia. Lógicamente la persona que se va a vacunar y que va a su segunda vacuna tiene que concurrir solamente con su carnet de identidad y el carnet de vacunación del plan Yo Me Vacuno, el cual se le va a entregar en la primera dosis. Ahora la persona que requiere que la asista puede solicitar su permiso de desplazamiento general para poder acompañarlo y no tener ningún inconveniente en el proceso de vacunación. Tenemos que recordar que este trámite es personal, por ende no está algún permiso que permita el acompañamiento de otro en el caso del proceso de vacunación. Ahora se entiende de que si hay una persona adulto mayor que requiere una asistencia, es diferente el caso. Perfecto. Javiera López Toro pregunta: si ocupo un salvoconducto por ir al médico, ¿estoy ocupando los permisos temporales de la semana? No, los permisos son completamente independientes. El salvoconducto médico es aquel que nos permite concurrir y realizar todos aquellos tratamientos médicos y está enfocado a eso, ya que tenemos que tener en consideración que hay muchas personas que se encuentran quizás en una situación muy compleja de salud y que deben asistir todos los días al médico.
Eso es una cosa. Y los permisos de desplazamiento general o otros permisos que se mantienen actualmente vigentes en comisaría virtual son independientes a estos salvoconductos. Perfecto. Muy bien, teniente. Vamos con otra. ¿Está lista? ¿Sí? Ahí vamos, entonces. Dice así. Vamos, Sergio. Ningún problema. Traté de registrarme en comisaría virtual y no pude porque dice que los datos no coinciden con registro civil. Y necesito salvoconducto para tratamiento médico. Estuve 2 horas tratando de comunicarme y se cortó la llamada. ¿Qué hago? Nos dice Cecilia Donoso. Bueno, esa leyenda es muy común, que ocurre muy común en nuestra página de comisaría virtual. Nosotros, como bien dice el sistema, mantenemos almacenados todos los registros o todos los antecedentes que están actualmente en el registro civil. Hay muchos nombres que mantienen tildes o bien apellidos que mantienen tildes, como por ejemplo el González, como por ejemplo Díaz, los cuales tienen que ser ingresados al momento del ingreso de los datos de las personas por intermedio de nuestra cuenta local. Mira. También hay que recordar de que no es tan solo la cuenta local de comisaría virtual que está vigente, también están por intermedio de una clave única que puede ingresar a nuestra página web y solicitar los permisos y no tener problemas. Otra pregunta aparece en pantalla para la teniente, dice así: buenos días, consultas. Roberto Álvarez, si somos una pyme que entra dentro de las empresas de primera necesidad y somos mi esposa e hijo, ¿necesitan tener contrato para el control en la cuarentena? Buena pregunta. En el caso del desplazamiento, lógicamente va a necesitar algún certificado que establezca la relación laboral. Entendemos de que lógicamente acá hay una situación de un grupo familiar que se mantiene dentro de esta empresa. Entonces es mejor en ese caso que establezcan la relación laboral y con sus permisos lógicamente emitidos por intermedio de nuestra comisaría virtual. Perfecto. Yo tengo una pregunta a hacerle. Si uno es trabajador esencial, pero en rigor, ¿verdad? A ver, lo están obligando a ir presencialmente a la pega y la empresa está mintiendo, ¿dónde denuncio? ¿Cómo denuncio? ¿Y hay confidencialidad? Lógicamente existe la confidencialidad al momento de denunciar. Ahora, ¿dónde se puede realizar estas denuncias? Tenemos la Inspección del Trabajo o bien por intermedio de Carabineros de Chile. Esas denuncias van a ser todas canalizadas con los estamentos que correspondan para proceder, lógicamente, a la fiscalización y a la verificación de los datos ingresados en la página de comisaría virtual. Tengo una por acá, Mama Pulpo Azul, dice: ¿cuántos permisos de hora médica se pueden pedir a la semana? Los uso para llevar a mi hija autista a sus terapias varias veces a la semana. Por favor, pregúntenle a la teniente Barrera, dice. Bueno, en ese caso, esa persona debe solicitar salvoconducto por tratamiento médico, ya que está enfocado directamente a todos, como decía anteriormente, a todos los tratamientos que requieran las personas que quizás mantengan alguna dificultad o que estén en alguna dificultad de salud para poder asistir a su tratamiento y poder superar esta situación que los aqueja. Perdón, ¿y el salvoconducto cuánto dura? Y vamos al tiro con esa pregunta. ¿Cuánto dura si esa mamá va a sacarse el salvoconducto? ¿Qué duración tiene, teniente? El salvoconducto tiene una duración de 12 horas. Perfecto. Lo que nos permite poder desplazarnos y concurrir a nuestro tratamiento médico sin problema, a diferencia del desplazamiento general, que también se puede asistir al médico, tiene solamente una duración de 2 horas. Entonces ahí tenemos que sopesar y lógicamente los otros salvoconductos, los otros permisos solamente son 2 a la semana, por ende no podría cumplir esa persona con el tratamiento médico que actualmente se mantiene. Pero esa persona, si tiene problemas, por ejemplo, de conexión o no tiene internet, ¿podría la comisaría sacar ese salvoconducto? ¿Podría ser un salvoconducto que dure una semana, pensando que si tienes que ir 2 o 3 veces a terapia en la semana, cada vez hay que sacar un salvoconducto, o puede ser una vez por un tiempo más largo, teniente? En el caso de salvoconducto médico, lo tiene que solicitar todos los días. Perfecto. Si debe concurrir todos los días a un tratamiento, debe solicitarlo todos los días. Si en el caso que mantenga alguna dificultad, se encuentran todos nuestros servicios de guardia disponibles para poder ayudar a todas las personas en la emisión de nuestros permisos. Entendemos que nuestra geografía nacional es bastante diversa y amplia. Por ende, no todos, en algunos lugares de nuestro país, no mantienen quizás conexión a internet estable para poder emitir nuestros permisos. Por ende, les recomendamos que puedan concurrir de forma presencial a las comisarías y pedir la asistencia y la ayuda al personal de guardia que lo va a atender. Muchísimas gracias, teniente. Aquí tenemos más, no le damos tregua.
Dice la siguiente, tiene relación con la pregunta anterior. Dice, ¿alguien podría preguntarle al encargado de la comisaría virtual qué pasa con el call center? Llevo días intentando comunicarme con alguien porque tengo consultas urgentes. La cola es enorme y cuando te acercas a atención te cortan la llamada, nos dice Camila Olave. ¿Qué le respondemos, teniente? Bueno, lógicamente nuestro call center dentro de estos días ha estado con muchos llamados. Lógicamente intentamos responder a todos. También tenemos que recordar que no existe solamente el call center de la comisaría virtual, sino que también está a disposición de las personas el correo de comisaría virtual para que puedan solucionar todas sus consultas por intermedio de este correo electrónico, el cual puede ser quizás hasta un poco más ágil y un poco más rápido en la atención, ya que, como bien dice la persona que consulta, Camila, claro, hemos tenido lógicamente algunas algunas saturaciones con respecto al call center, pero se mantiene vigente y se está atendiendo a todas las personas que lo solicitan. ¿El correo entonces cuál sería, teniente? comisaría.virtual@carabineros.cl. Ok, muy amable. Teniente, estamos viendo la pantalla dividida con productos de La Vega, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Buenos días, ¿qué permiso necesitan los trabajadores temporeros? Ya empieza la cosecha y solo dura por 2 semanas aproximadamente. Bueno, todas esas personas que van a desempeñar esas funciones, lógicamente deben verificar con su empleador esta situación, ya que él va a ser el encargado de entregarle los permisos necesarios para poder cumplir con la temporada que se aproxima prontamente. Perfecto, clarísimo. Hay más preguntas, aparecen en pantalla, dice así. ¿Puedo usar el traslado de menores para ir a otra región, Villa Santiago? La madre no maneja, ¿la puede acompañar su pareja? Bueno, en ese caso es preferible porque va a viajar el grupo familiar y se entiende que quizás la madre no tenga licencia a conducir y deba requerir la asistencia de otra persona, se acerquen a una comisaría y soliciten un permiso de forma excepcional. Lógicamente, y teniendo muy en cuenta de que esta situación, y como bien dijo hace un minuto, es de forma excepcional y porque se debe dar cumplimiento quizás a situaciones establecidas por el Tribunal de Familia o quizás por algún medio de mediación. Toda esa documentación debe ser llevada al momento de solicitar el permiso de forma presencial en la comisaría. Perfecto. Increíble cómo vamos respondiendo estas consultas y tenemos más, teniente. Aquí viene otra para usted. Dice, hola, quiero consultar, tengo sesión con dentista. Ay, qué susto. ¿Puedo sacar un salvoconducto ya que el permiso es muy corto? Bueno, en el caso de una sesión quizás con el dentista, como bien hace la consulta, no es necesario o no se debe solicitar el salvoconducto, ya que el permiso de desplazamiento general nos permite ir a una atención médica, por ejemplo, de un dentista. Ahora bien, si es que en el caso de extenderse la consulta, lo que puede solicitar es un certificado en el cual acredite la persona que a una X hora se está retirando de su atención, para que por intermedio y como en caso de alguna fiscalización pueda mostrar el permiso de desplazamiento general y a su vez este certificado que acredita que la persona se retiró a una hora pasada las 2 horas del término del permiso de desplazamiento general. Tengo una pregunta, teniente. Tengo hora al médico, nos señala la persona. Voy a pedir permiso, pero ¿puedo aprovechar que salgo para comprar algo de fruta considerando que soy adulto mayor y no podría salir hasta el jueves? Claro, en ese caso la persona puede solicitar el permiso de desplazamiento general y puede realizar lo que la persona estime conveniente. Ahora bien, si en el caso que se retrase un poco el momento de su hora de atención médica, puede solicitar este permiso para que pueda regresar a su casa y no tener problemas ante una posible fiscalización. Oye, demos el dato por si algún adulto mayor no sabe, tienen muchas más chances de salir que todos los demás por la vacunación. ¿Usted tiene el dato, teniente, o lo leo yo? Dale tú, Tonka, ¿no? Por favor, Tonka. Bueno, dice, rellenen porque lo voy a buscar. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Es que lo vi en la ¿Qué mañana. sucede? Espérate. Sí, típicamente se dice vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Pero, ya, espérese, ¿qué pues. sucede si una cita médica se demora más de 2 horas porque el doctor se atrasó? Por ejemplo, tendría que sacar el salvoconducto. Gracias.
Ya lo tengo. No, no es necesario que saque salvoconducto. Lo que puede, como decía anteriormente, es solicitar un certificado en el cual acredita la atención médica y la hora en la cual la persona se retira. Con eso ya puede concurrir nuevamente a su casa y no tener problemas. Ya, lo tengo. Ahora sí que sí. Lo Ahora sí que tengo sí. porque lo leí en la mañana y me llamó la atención porque puede ser que hay algunos adultos mayores que no tengan el dato. En fase 1, Ya. además de los permisos de desplazamiento generales que tenemos todos, Ajá. los mayores de 75 años tienen la franja Elige Vivir Sano, como tenemos todos, ¿verdad? Pero además pueden salir a caminar hasta por 2 horas los lunes, los jueves y los sábados. Ok. Tienen más chance que nosotros, así Qué que bien. porque tienen esa doble vacunación, están ya Exactamente. inmunizados, así que para que lo aprovechen y puedan salir a caminar. Eso sí, justamente me acordé porque la deteniente lo dijo. Se supone que no deben entrar a locales comerciales. Ah, mira. A propósito de tu pregunta. De la Gracias. cosa que comentabas. De nada. Seguimos con más. Ahí Aparecen se en va a pantalla. hacer la tonca, exactamente. Sí, eso Lo es lo que importa- decía. Por favor, teniente. Exactamente. Lo importante, disculpa Tonka, lo importante es que las personas o el adulto mayor que quiera hacer uso de esta franja horaria lo haga. Puede salir a caminar, puede salir quizás a distraerse. Tenemos que recordar de que puede también salir acompañado de una persona que lo asista. Lógicamente con su carnet de identidad, sin necesidad de un permiso. Pero aquí tenemos que ser muy enfáticos en que tenemos que tomar siempre las medidas de precaución. El uso de la mascarilla, el acompañamiento del alcohol gel, salir a caminar alrededor de nuestras casas, mantenernos relativamente cerca para que podamos descansar, distraernos y lógicamente poder retornar a nuestra casa y no tener problemas. Muy bien, teniente. Vamos con otra pregunta para usted. Esta llega a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, tengo una pregunta para la comisaría virtual. ¿Qué permiso puedo solicitar para viajar a San Fernando cuando cambiemos a mi papá de sepultura? Mira, qué delicado. Solo estamos esperando con mi hermana que San Fernando avance de fase y lo haremos. ¿Me servirá el permiso para funeral de un familiar? Yo soy de Santiago. Mi nombre es Susana. Gracias. Bueno, para responderle a la señorita Susana, esta situación, lógicamente, y lamentando la pérdida de su padre, tenemos que tener en cuenta que es una situación particular. No es algo que se encuentre fundamentado por intermedio de los permisos funerarios que actualmente se encuentran vigentes en comisaría virtual. Por ende, como es impostergable, debe realizar las consultas y dirigirse a una comisaría de forma presencial y solicitar un permiso por la vía excepcional con toda la documentación de respaldo. Perfecto. Tengo una pregunta acá de la señora María Lidia Vilche. Dice, hola, buenos días. Tengo una consulta. ¿Qué salvoconducto debo sacar para ir a recoger a mi esposo al aeropuerto? Yo vivo en Rancagua. Le agradezco desde ya, dice María. Bueno, en ese caso la señora María debe concurrir a una comisaría, al igual que el caso anterior, porque son situaciones excepcionales. Como debe salir de Rancagua, me imagino que el aeropuerto es el de la región metropolitana. Como tiene que trasladarse desde Rancagua hacia Santiago, debe ir a una comisaría con el itinerario de viaje de su esposo. Perfecto. Para poder pedir un permiso que le permita ingresar a Santiago y poder regresar a casa sin problema. Perfecto. La siguiente consulta, mi nombre es Elizabeth, vendemos artículos para celulares, entre ellos cargadores, powerbank, cables, baterías y demás. Son productos esenciales para el funcionamiento de un celular. Trabajamos en la feria. ¿Me traslado solo con mi patente comercial? Bueno, y en ese caso, ese empleador debe solicitarle el empleador debe otorgarle a los trabajadores los permisos únicos colectivos respectivos para poder desplazarse desde su casa y hacia el punto del lugar de trabajo. Eso es lo primordial y Ahora, eso es lo que debe exigir todo trabajador hacia su empleador. Ahora el tema, verdad, es que trabaja en la feria, es informal. Pero Claro, ahí en pero ese tiene caso patente. tenemos que verificar primero qué tipo de documentación mantiene esa persona. Exactamente, si es que mantiene o no mantiene patente. Si no mantiene patente, entonces no puede trabajar porque no va a tener acceso a ningún permiso que le permita desplazarse. Clarísimo, la clave aquí es la patente. La patente, claro. Tengo otra por interna. ¿Ves que me dio hambre porque Exactamente. pensé en algo? Mire, dice la chilenita, dice. Ah. Hola, tengo un restaurante y estamos con delivery. ¿Puedo ir a Pomaire a buscar mi encargo de platos con mi permiso de 2 horas? Me pasé la película del pastel de choco, No, de la no, bolita, no, de la no, empanada. qué y todo. fuerte. Pero a ver si la teniente le contesta a la chilenita 1. Bueno, en ese caso, esa persona va a desempeñar una función necesaria para su trabajo. Entonces, con un permiso único colectivo, ella se puede desplazar
para poder ir a buscar ese insumo que ella necesita y poder llevarlo a su lugar de trabajo. Perfecto. Oye, aquí tengo una comunicación que es bien graciosa la pregunta, pero es interesante también. Dice Daniela Arms, ¿desde qué edad se considera adulto mayor? Gracias. Bueno, lógicamente lo que está establecido en todos los medios y como sabemos comúnmente, el adulto mayor está de los 60 y las mujeres las mujeres de los 60 y los hombres de los 65, si es que me corrigen, pero lo que por lo menos nosotros tenemos considerado de los 60 y 65 el adulto mayor. Correcto, Okay. correctísimo. Muchas gracias. Francisco Concha dice, mi madre está grave en un hospital de regiones y yo vivo en Santiago. ¿Puedo tener un permiso para viajar más de una vez a la semana? ¿Y qué documento estaría necesitando? Bueno, para esa persona quizás no va a poder obtener un permiso en el cual pueda viajar todas las veces a la semana como ella quisiera, porque tenemos que recordar lo que tenemos que evitar, y por eso nos encontramos en cuarentena, es evitar la movilidad de las personas de su comuna de origen. Ahora bien, si se suscitara alguna situación de emergencia en la cual ella debe concurrir a donde se encuentra su madre, puede solicitar un certificado al médico de cabecera o familiares puedan pedir este certificado para enviárselo a ella y con esta documentación concurrir a la comisaría y pedir un permiso para poder viajar y mantenerse quizás algunos días en donde se encuentra su madre para poder acompañarla y posteriormente regresar a su comuna de origen. ¿Necesita un descanso? ¿Se mantiene incólume? ¿Un vasito de agua? ¿O Sí. quizá, verdad, un café Juan Valdés? ¿Qué es lo que quiere? No se preocupen, estamos muy bien. No, es impresionante, Tenemos muy más capa la teniente. preguntas. Aparece en pantalla, dice así está para la teniente. Bienvenidos, sí, soy cuidador de un adulto mayor y trabajo sin contrato. ¿Qué debería mostrar para un control? Es Chico de Oriana. Bueno, lógicamente para la fiscalización y el cuidado de adultos mayores se debe mantener un permiso que se solicita en comisaría de forma presencial. El cuidado del adulto mayor, ese permiso tiene una duración de 7 días. Vamos a hacer un poquito de repaso porque es importante para todas las personas hablar quizás también del aspecto general de todos estos permisos que mantenemos actualmente, tanto vigentes en comisaría virtual como de forma física o de forma presencial en las comisarías. El permiso del adulto mayor se entrega de forma presencial en las comisarías y tiene una duración de 7 días. Al minuto de solicitarlo debemos mantener y llevar consigo una documentación que acredite de que efectivamente esa persona necesita la asistencia de otra persona, tanto de forma permanente y verificar en qué situación se puede encontrar. Con eso podemos solicitar y optar a este permiso para poder asistir a una persona adulto mayor. Muy bien, teniente, queremos agradecerle su gentileza permanente, su capacidad. Cada pregunta usted nos entrega una respuesta clarísima. Muchas gracias, teniente Nicole Barrera. Gracias a la comisaría virtual por todo el trabajo que nos están entregando. Muy amable. Es que como tenemos tanto desfase, estaba Sí, esperando que así es. dijera adiós. Gracias, Hasta luego, un teniente. abrazo grande, teniente. Queremos invitarlos ahora a que compartan con nosotros y envíen también sus consultas. Vamos a hablar del bloque COVID por cuarto día consecutivo, más de 7.000 casos, ¿verdad?, positivos. Nos acompaña el doctor Pedro Astudillo, pediatra broncopulmonar de la Clínica Indisa. Doctor, gracias por estar con nosotros. También está la doctora Cecilia Luengo, jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vicepresidente de la SOCHIMI. Y también está el doctor Germán Acuña, presidente del Colmet de Concepción y Arauco. Gracias a cada uno de ustedes. Comenzamos con las preguntas, ¿verdad? Así es, y nos gustaría preguntar justamente, ¿verdad?, a qué se debe la situación en la que parece estar atacando con mucha más fuerza a la población más joven este COVID. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Buenos días a todos. Buenos días. Comencemos con usted, doctor Astudillo. Sí, hay un grupo de población que ya está atacada por el COVID. Hay un grupo que es adultos mayores que ya han tenido la enfermedad grave, incluso les ha causado muchas hospitalizaciones, incluso la muerte. Hoy tenemos además gran cantidad de los adultos mayores vacunados con las 2 dosis, entonces hay un desplazamiento hacia la gente más joven. Y eso tiene que ver también con la presencia de algunas mutaciones que aparentemente, esto está en estudio, porque
no necesariamente el tipo de mutación ha hecho que abarque gente más joven, pero puede tener que ver con el desplazamiento por edad, en el sentido de que los adultos mayores ya tienen un nivel más alto de protección, pero también tiene que ver con la probabilidad de que algunas de las mutaciones particularmente sean más agresivas, o sea la posibilidad de que ataquen más a la gente más joven. Muy bien, muchas gracias, doctora Astudillo. Doctora Levengo, una vez más, bienvenida, gracias por estar con nosotros. He escuchado muchísimas consultas acerca del tema de la influenza. La combinación de estos dos procesos en los cuales el servicio público va a comenzar a ayudar a las personas que quieran prevenir esta nueva dolencia. ¿Estamos preparados para aquello? A ver, la campaña de la influenza está comenzando ahora, probablemente para la gente, digamos, de la calle, por decirlo así, va a comenzar un poquito más adelante. De hecho, nosotros esta semana en el hospital nos están vacunando, así que no hay problema en términos de coincidir. Lo que se pide es que haya una distancia de algunos días, de más o menos 3 semanas, entre la aplicación de la vacuna para el COVID y la aplicación de la vacuna para la influenza, para quienes se vayan a vacunar contra la influenza. La verdad es que lo que tú me preguntas es un poco incierto, porque el año pasado tuvimos la experiencia de que el COVID se lo comió prácticamente todo. Prácticamente no hubo circulación de ningún otro virus respiratorio. Hay unidades en el fondo que están monitoreando durante todo el año en distintos centros del país, en hospitales tanto públicos como institucionales, dentro de los que está la Universidad Católica, que monitorean durante todo el año la circulación de los virus respiratorios como la influenza, el virus sincicial y otros, para ver cómo están en el país. Y la verdad es que el año pasado prácticamente no hubo circulación de ningún virus, porque, como digo, el COVID literalmente ocupó todos los espacios. Y además, obviamente, cuando la gente usa las medidas de precaución, se protege también contra los otros virus que son transmitidos de la misma manera. Esto significaría, ahora, doctora, disculpe que la interrumpa, esto significaría, doctora, entonces que quedaría el arbitrio público, el arbitrio privado, cada cual podría decidir si realiza esta vacunación o no. A ver, hay poblaciones que son de riesgo y para los cuales la vacuna está indicada y es gratuita, y son los niños menores de 5 años, algunos adultos que tienen comorbilidades que son de riesgo de tener descompensaciones del tipo respiratorio, el personal de salud, por supuesto, las embarazadas. Entonces hay población que tiene como la indicación de vacunarse. Para el resto de la población la vacuna es pagada y por lo tanto es optativo si uno se va a vacunar o no. Con respecto a lo que me estás preguntando, claro, es una situación incierta porque tenemos un escenario que es un poco distinto al del año pasado. Y lo más importante a ese respecto es que tenemos una población creciente que va a estar vacunada contra el coronavirus y que por lo tanto uno esperaría de esta manera que se contagiara menos del virus, que hiciera cuadros menos graves, pero eso también, si no usamos las medidas de precaución, nos puede llevar a ser más susceptible la posibilidad de contagiarnos por influenza. Entonces, claro, hay que estar atento y sobre todo las medidas de precaución son importantes. Entonces, Rayo, para la suma, la vacuna contra la influenza de todas maneras es un ejercicio de ¿cómo le llamamos? De precaución personal, ¿no? O sea, si yo quiero protegerme, es mejor que me vacune contra la influenza de todas maneras. Sí, de todas maneras, o sea, es recomendable y en la situación en la que estamos, probablemente, claro, no hay mucha gente dentro de los grupos que no son de riesgo, por eso no es una vacuna obligatoria para el resto, que vayan a hacer un cuadro grave por influenza, y generalmente los cuadros graves por influenza, a diferencia de los que tenemos por COVID, duran menos. Entonces, afortunadamente, los que son graves o se mejoran muy luego o los desenlaces también son más luego, entonces no tienen una ocupación de cama tan prolongada. Pero en una situación como en la que estamos con las camas de intensivo al límite, prácticamente con un vacío virtual,
claro, es recomendable en este sentido que la mayor parte de la población se vacune contra la influenza para que tampoco tengamos casos graves y hospitalizaciones en UCI por esta otra infección. Súper importante. Muchas gracias, doctora. Sergio. ¿Sí? Doctor, ¿lo escucho? Sí, a propósito, me gustaría decir que lo que falta es un instructivo, falta la decisión, porque esta es una política pública, vacunar contra la influenza es una política pública de las más clásicas. Y lo que nos falta es poder decir, a ver, seguimos vacunando, porque lo que vamos a usar como infraestructura, y lo hemos dicho antes, los lugares físicos, el personal, el sistema de cadena de frío, todo es el mismo que se utiliza para vacunar contra COVID. Entonces, hay varias alternativas. Yo no estoy proponiendo alguna de estas, pero o paramos la vacunación contra COVID, lo que puede ser muy antipopular, pero le damos con todo a las 8 millones de dosis que tenemos que poner contra la influenza, que son muchas dosis, o empezamos a vacunar con las dos cosas juntas, paralelamente, lo que va a enlentecer la vacunación de la influenza y del COVID, porque son la misma infraestructura que se usa, o decimos algo que decía la doctora Luengo, como pensamos que vamos a estar encerrados y vamos a tener una situación parecida a la del invierno pasado y pensamos que no vamos a tener influenza, en ese caso hacemos tiramos a la basura todas las vacunas que están compradas contra la influenza y ponemos solo la del COVID para alcanzar mejores coberturas más rápidamente. Esas tres alternativas no está definido, porque esto tendría que decirlo los responsables en salud, cuál es su plan. Claro. Y eso es lo que necesitan los sistemas de servicios de salud para operar, adaptar sus vacunatorios. ¿Y cuándo la gran cantidad de vacunas se hacen en atención primaria, en los consultorios. Y solo para terminar este tema, ¿cuándo debiese estar esa respuesta? Es que esa tendría que haber estado hace unas 2 semanas atrás. Okay. Bueno, vamos a porque seguir hoy día tendría que haberse ya vacunado el personal de salud, si pensamos en un invierno clásico, y tendríamos, a partir de la primera semana de abril, empezar a vacunar a la gente en su totalidad. Si me permiten, yo quiero mostrarles lo que es la fotografía de ayer, pero esto obedece a una secuencia, a una película donde ya llevamos 5 días consecutivos con más de 7.000 casos. Y lo que ocurre y preocupa es que tenemos 146 camas UCI disponibles. Una situación crítica con un efecto tsunami que va acumulándose, cuyo finalmente la consecuencia la vamos a observar en las próximas semanas. Pero antes de mostrarles también las variantes, quiero preguntarle al doctor Acuña cómo está la situación ahí, en Concepción, a propósito de estas cifras. Hola a todos los que escuchan. Hola. Con mucho cariño. Quisiera partir comentando que, bueno, yo les conté la semana pasada que muchos de nosotros, de los médicos, también enfermeras y técnicos, estamos en proceso de reconversión de nuestras tareas cotidianas. Yo soy anestesiólogo y a mí me tocaba, además, trabajo control del dolor. Se nos cortó la comunicación, esperamos que regrese. Ahí está. Aguja. Y hoy día estoy pasando visita en una unidad de cuidado intermedio. Yo me jubilé de guardia hace unos años atrás, después de varios años trabajando en cuidado intensivo, y ahora me han vuelto a trabajar en cuidado intensivo. Y la doctora que me está escuchando entiende lo que estoy hablando. Hoy día me dio mucha pena porque llego en la mañana a pasar visita y me encuentro con que uno de los pacientes de mi sala rechazó el traslado a cuidado intensivo, rechazó la ventilación mecánica y ahora ya está muriendo. Así que tuvimos que preparar una mezcla de morfina para oxidación respiratoria, porque estaba con una frecuencia respiratoria muy alta, mucha angustia. Y vamos a esperar que durante la mañana hoy día se nos vaya. Y yo había comentado tantas veces respecto de las personas que asisten a estos pacientes, porque ellos están solitos en las salas. Aquí no hay parientes, no es como antes, claro, en que al lado de un enfermo grave estaba la esposa, el esposo, estaban los hijos. Él está solito en la sala y ayer se le gestionó una videoconferencia, porque además el señor no tiene teléfono celular, así que el hospital dispuso un teléfono para él, para que conversar con su familia. Y ahora vamos a tener de nuevo otra conversación de él y su familia.
Y claro, él no quiere que la familia lo vea con dificultad respiratoria, así que conversamos un poco y por eso le vamos a poner morfina para trabajar su frecuencia respiratoria y que él pueda presentarse y despedirse de su familia sin que ni él tenga mucha angustia ni que su familia lo vea en estas condiciones. Esa es la realidad que se nos olvida. Yo conté muchas veces, yo lo comenté muchas veces, Sí. pero hoy día lo estoy viendo acá con un paciente mío y es una cosa tremenda. Entonces usted me dice, ¿cómo lo estamos pasando en Concepción? Igual que en todo Chile. Claro. Estamos con dolores profundos en el alma, porque esta enfermedad se lleva a personas que no son números, no son los 25.000 que han muerto, son cada uno de ellos, es como el paciente que yo tengo aquí en mi sala hoy día, es una persona que está con una historia personal, con su familia, con sus dolores, y que no tiene a quien tomarle la manito al momento de morirse, no tiene de quién despedirse, lo hace por video. Y eso es antihumano, eso es antinaturaleza. Nosotros queremos morirnos, yo quisiera morirme tomado de la mano de mis seres queridos. Cuando mi padre falleció años atrás, estábamos juntos, mi mamá, mi hermana y él abrazándonos en su cama y lo despedimos con un beso. Bueno, eso hoy día no puede ser, No. porque tenemos que cuidar a las personas y cuidar a la familia. Doctor. Lo que estamos hablando, cuando tú me preguntas, Amaro, ¿qué está pasando en Concepción? Lo mismo que en todo Chile. Estamos en una situación de terror, una situación tremendamente dolorosa. Estamos en una situación en que si no nos cuidamos van a seguir pasando cosas como esta todos los días. Sí. Yo aprovecho de saludar a los colegas que están aquí conmigo Sí. y mandar mi cariñoso y solidario saludo a todos los médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos que sacan realmente la mugre por esto. Yo quiero especialmente destacar hoy día, porque ayer lo estuve pensando y conversando con un colega, quiero especialmente destacar hoy día al personal administrativo de los hospitales, a los directores, directoras de hospitales, Claro. a los subdirectores administrativos que han hecho posible que tengamos hoy día, nosotros tenemos en Concepción menos de 90 camas de cuidado intensivo antes de empezar la pandemia. Doctor. Ahora tenemos más de 250. Eso alguien lo hizo. Y hay que aplaudir a las personas que lo hicieron. Así es. Si no fuera por personas como ella, hoy día tendríamos probablemente mucho más dolor. Así que, ¿cómo estamos? Estamos pésimos. Estamos en el peor momento, o casi por llegar al peor momento, Justamente, y el llamado para la población es a cuidarse. le quiero preguntar eso también a la doctora Cecilia Luengo, porque el presidente de la SOCHIMI, Darwin Acuña, acaba de decir: los números sobrepasan todas las expectativas y las proyecciones. No esperábamos que la demanda por camas iba a ser tan alta. De aquí a 2 semanas más va a ser incluso peor el panorama. ¿Cuánto más se puede crecer en camas UCI con especialistas a nivel nacional, cree usted? Muy poco, muy poco. La verdad es que por eso es una situación tan preocupante y tan catastrófica. Estamos hablando de... la semana pasada ya estábamos preocupados porque estábamos viendo, según los informes, que el promedio de ingresos diarios a unidades de cuidado intensivo estaba alrededor de los 35 pacientes día. Los últimos 3 días, con los informes que se han desplegado, los ingresos de pacientes están en 48 pacientes día. Si uno extrapola eso a los días que vienen por delante, eso significa que de aquí a 2 semanas más necesitaríamos más de 300 camas UCI extra. Y la verdad es que a estas alturas, ni por infraestructura, ni menos por personal, da abasto para eso. A ver, en la mañana yo tenía una entrevista con ADN, con la radio, y yo les decía, a ver, si uno no tiene infraestructura dentro de los hospitales, ¿qué podemos hacer? El año pasado, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, se hizo un hospital de campaña en el terreno que queda al lado del Hospital Sotero del Río, Sí. y ahí se siguieron atendiendo pacientes, pero este año la realidad es distinta, porque si bien tal vez se podría instalar la misma infraestructura ahí y en otros hospitales, ¿con qué personal lo llenamos? Porque tenemos una merma de personal capacitado importante. Y el personal capacitado es importante porque tiene que supervisar, entrenar, vigilar al personal no entrenado que se reconvierte para trabajar en estas unidades Doctora, de cuidado intensivo.
Doctora, justamente hablemos además también del componente emocional. Hay vinculaciones entre los doctores, los enfermeros, enfermeras, equipo TENS y los pacientes. Esto se vive muy dramáticamente también en la UCI. Yo estuve en el Hospital Barros Luco con Jimena Tobar y la verdad es que ella daba cuenta de, primero, cómo también han sucumbido muchos de sus colegas a la propia infección. Cuando no la infección, finalmente a ese acúmulo de estrés también emocional. Están con menos personal, están con más pacientes. Me llamó la atención el caso de una mujer embarazada muy joven que no sabe que su hijo está bien y a salvo porque ella apenas puede respirar. Este es el panorama en uno de los hospitales públicos. Veamos. Jimena Tobar es una joven enfermera, madre de 2 hijos, y está terminando su turno de 24 horas y trabaja aquí, en el Hospital Barros Luco, que atiende la zona sur de la capital. Su marido también es enfermero. Hoy hay 100 contagiados de COVID. Algunos los vamos a ver debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero ¿quién cuida a los hijos de Jimena, enfermera y madre? Su turno no termina aquí. Es la doble militancia de tantas mujeres. Hola, disculpe. Busco a Jimena Tobar. ¿Dónde está ella? Buenas. ¿Jimena? Sí, Amaro. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal? Bien, Qué gusto. bien. ¿Aquí trabajando? Sí, no quiero obstruir, quiero conocerte. Te voy a esperar aquí para cuando podamos hablar, ¿de Sí, acuerdo? salgo en un ratito, dámonos unos Fantástico, minutos. por favor. A la espera de Jimena, cuando uno camina por este pasillo se da cuenta de cómo han ampliado la capacidad de camas UCI, pero ves cuerpos que están inertes, inmóviles, sujetos, ¿verdad?, a los cuidados. Mucha mujer, cuando no con sobrepeso, abiertamente con obesidad, boca abajo. Es muy impactante. Jimena, en la medida de lo posible, cuéntame qué estás haciendo. Estamos cultivando un paciente. ¿Qué es eso? ¿Qué es cultivarlo? Bueno, es cuando sacamos muestras de los dispositivos invasivos que tiene el paciente, en este caso un catéter o una sonda Foley, y se ve si es que hay algún germen que pudiera andar dando vuelta en el paciente que requiera ser tratado con un antibiótico. Y este es un paciente que ha estado así durante ya ¿cuánto tiempo? Lleva varios días, este paciente lleva por lo menos sus 8 o 9 días aquí con nosotros, solo con nosotros en UCI. ¿Borrado en completo estado de inconsciencia? Sí, él está sedado, está en prono, lo que nosotros le decimos que está de guatita, ¿ya? Y en ventilación mecánica, obviamente. Jimena, me ha llamado mucho la atención la cantidad de mujeres. Sí, hartas mujeres y bien jóvenes en comparación a la primera ola. Ya ha bajado harto la edad, o sea, ahora promedio peri 40, más o menos, es lo que estamos recibiendo. Perdona que sea tan crudo en mi pregunta y me disculpas, pero de aquí, ¿cuántas personas sobreviven? ¿Cuántas mueren? Mira, yo la estadística objetiva no la tengo, pero ¿qué es lo que yo veo a diario? Más o menos de repente 2 pacientes que fallecen al día, a veces más, otro día que quizás no fallece ninguno. ¿Cuántos turnos llevas ya en el cuerpo? Oh, muchos. ¿Esta semana? Esta semana trabajé el martes de 24 horas. 24 horas. Día y noche. Y ahora llevas 12... Y ahora me fui a mi casa después, en la mañana. Estuve un ratito con mis hijos, dormí unas 3 horitas y luego volví en la noche. Y
ahí tuve solamente 12 horas. Entonces hice lo que nosotros le llamamos 24 noches. ¿Tú tienes que hacer un procedimiento intravenoso? 6, aquí, exactamente. Vamos a entrar a colocar un tratamiento endovenoso. No me gusta hablar solamente de números. Estamos hablando de una mamá, estamos hablando de qué sabemos de este paciente. Esta paciente tiene una historia bien fuerte. Ella es una madre. Es una madre de una bebé que nació, pero que ella todavía no la conoce. Porque nació en el contexto de que ella estaba con COVID y que tuvieron que interrumpir su embarazo para que luego ella ingresara a la UCI. La huevita, gracias a Dios, está bien. Hemos sabido de ella, está bien. Uf. Pero ha sido fuerte, ha sido duro. Así que de ella nos hemos encariñado harto, la verdad. Hola, ¿cómo estamos? ¿Me estás diciendo que hay un paciente que acaba de despertar? Acaba de despertar porque le suspendieron la sedación y bueno, a veces los pacientes cuando se les suspende la sedación despiertan inmediatamente, otros se demoran un poco en despertar, bueno, cada organismo es diferente, depende de muchas cosas, es multifactorial y ahí vamos a ir viendo cómo despierta. Pero qué desconcertante tiene que ser después de estar semanas... No saber qué es lo que pasó contigo. Nada. ¡Wow! El trabajo en equipo, aquí cumple un rol fundamental todo el equipo. Son audiólogos. Es como una reanimación la que estarían haciendo y están palpando sus músculos para ver también qué tan debilitado está. Exactamente, ahí ellos van viendo cómo tolera el sentarse al borde de la cama, cómo está... Se altera mucho lo que nosotros le decimos la deglución, es ver si tragan bien o no, y eso es fundamental para que después ellos les puedan sacar el tubo, puedan empezar su rehabilitación, alimentarse. 45 años, qué joven. No sé si escuchan o logran escuchar el audio de cómo el equipo está permanentemente animándolo también. Sí, es muy importante la motivación. Bien. Mira el contacto que hay de ojos. ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué imagen más profundamente emotiva! ¿Me muestras un poco la UCI y me cuentas cómo han ampliado la capacidad de camas y además qué ha pasado con el personal? Bueno, la UCI, esta es lo que nosotros llamamos UCI 1. Tiene 21 camas, pero que en este momento habilitamos otra más, que la hacíamos de bodega, pero se habilitó para poder darle posibilidad a otro paciente. Pero eso son camas, ¿qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con las personas que necesitan operarlas? Bueno, el personal hemos estado crítico, muy crítico. Eso a mí es lo que más me asusta de la segunda ola, porque no es igual que la primera vez. O sea, la primera vez estábamos todos aquí al pie del cañón esperando que empezaran a llegar los pacientes con COVID. ¿Y ahora qué ha pasado? Y ahora, de repente, un turno por lo menos completo fuera con licencia médica, que hay que cubrir, porque aquí no se puede decir, ya no está, no importa, yo hago la pega del otro. Yo no puedo tomar 6 pacientes, porque es muy irresponsable de mi parte. Alguien tiene que venir a cubrir esa persona que no está. ¿Cómo lo has hecho para no colapsar? Mi marido ha sido fundamental. Él también es enfermero. Y él me ha apoyado mucho. Mis hijos me dan el ánimo. Con ellos repongo energía en mi casa. Con ellos me empapo de amor, me empapo de ternura. Y ellos me dan todo para volver. Porque a veces creo que no voy a poder. A veces digo, no voy a poder venir al siguiente turno, o sea, estoy colapsada, estoy reventada. Aquí llego y pienso que vengo a la guerra. Esto es como un campo de batalla. Las noches parecen días. Esto es correr para allá, correr para acá. Oye, vaya a estar súper bien ya, va a salir bien. Tiene que tener ánimo, toma ese puño. Llévala con tu familia. ¿Ya? Un pequeño retroceso solamente, ya subiste acá, pero vas a bajar luego. Después de todo lo que ves hoy día, estás excelente.
Mucha fuerza. Eso es. Se me ponen los pelos de punta. Qué bonito, qué emocionante hablar con un papá que está finalmente reemergiendo, saliendo. Un hijo, dos hijos. Uno. Bien, a buscarlo, a buscarla. Ya estás saliendo, de corazón. Fuerza. Qué emocionante, Dios mío. Mira, esta paciente tiene 26 años, pero ahora vamos a ir a una que tiene 39, que viene recién llegando. La cama se desocupó porque lamentablemente la que había ahí falleció. Era una paciente un poco más de edad, sí. Así que vamos a entrar aquí a hacer un procedimiento y contarte lo que nosotros hacemos habitualmente con estos pacientes que están de guatita, que nosotros le llamamos prono. Bien, yo te voy a observar desde aquí afuera. Perfecto. Jimena, ¿cada cuánto tiempo tienes que hacer este procedimiento de empezar a maniobrar con la paciente y cambiar de posición? Mira, este procedimiento nosotros lo hacemos cada 4 horas. ¿Cada 4 horas? Sí, es un procedimiento muy importante porque si no, el paciente puede hacer lesiones por presión, o sea, por estar tanto rato acostadito en una misma posición. Así que es la forma que tenemos de evitar que hagan estas lesiones. Como te contaba, es un procedimiento que hacemos cada 4 horas, pero a veces los pacientes están tan graves que ni siquiera eso toleran y tenemos que dejarlos sin mover, lamentablemente, pero tenemos que darle prioridad a su vida, obviamente, no a una lesión por presión. Y para lo cual necesitamos, si tú ves, por lo menos 3 personas. Cuando el paciente llega y está acostado de espaldita y tenemos que darlo vuelta, es un procedimiento que necesitamos por lo menos 5 personas, entonces tú ves que es harto el personal que uno necesita para la atención diaria de los pacientes. Doctor, gracias por recibirnos y la pregunta es, aquí, este hospital, ¿en qué medida refleja la situación nacional crítica que estamos viviendo? Es una zona de Santiago muy, muy importante. Por lo tanto, lo que pasa aquí es un fiel reflejo en lo que pasa en la vida cotidiana de los santiaguinos. Aquí ha pasado una cosa distinta a la vez pasada. La vez pasada hubo muchos más enfermos de edad. Esta vez hay muchos enfermos jóvenes. Ejemplo, en esta área, anoche ingresaron 3 enfermos cuya edad mayor, el mayor que ingresó, tiene 53 años. Todos hoy día están conectados a un respirador. Y hay gente joven que está muriendo. A diferencia de la primera ola, que había mucha gente de edad que tenía estas afecciones. Amaro, como te comentaba delante, aquí todos trabajamos por igual. Y dentro de ellos, los auxiliares son sumamente clave en nuestro trabajo. Así que te quiero presentar a alguien muy especial para mí. Pedrito. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Amaro. ¿A ti qué edad tienes tú? Yo tengo 32 años. Sí, se te ve joven. Sí. ¿Y qué labor te toca cumplir? Mira, la labor de nosotros es bien amplia, pero una de las labores más importantes que tenemos aquí en la UCI y que realmente nos ha marcado mucho a nosotros como trabajadores de la salud es, por ejemplo, cuando nos toca fallecer un paciente COVID y nos toca meterlo en bolsa. Realmente es algo que marca mucho a nosotros a nivel humanitario, sobre todo a mí cuando nos toca gente joven de entre 25, 30, 35 años, es algo que marca mucho. Qué ingrata tu labor, poner a personas en las bolsas. ¿Cómo lo haces entregando un mínimo de dignidad? ¿Qué haces en ese momento? No es un procedimiento más. No, realmente nos damos nuestro tiempo. Generalmente hay veces que le pongo música al paciente y veces que yo trato de darle un poco de afecto, aunque sabiendo que no está ahí, pero yo me siento un poco más tranquilo haciendo eso. Como dándole un último adiós en ese preciso momento. Destinándole incluso palabras. Claro. O sea, interiormente, generalmente uno lo hace, sí, generalmente lo hago. Porque es algo agobiante pensar de que su familia no está en mi lugar para verlo por última vez. La soledad más desesperante y absoluta. O sea, no hay nada más triste que ver a alguien que se muera solo. ¿Estás agotada? Sí, sí lo estoy. Bueno, ya terminamos el rol que tengo aquí en el hospital, en la UCI. ¿Terminaste tu turno? Terminé mi turno. ¿Hasta aquí? Pero ahora vamos a ir a ver el siguiente rol.
de madre, de esposa, de dueña de casa. Así Terminas que el turno, la pega continúa. Exactamente, termino aquí pero empiezo allá. ¿Y tu marido? También, él me viene a buscar. No paras, ¿eh? No, para nada. Espera, oye, me ha sorprendido. ¿Y el casco? ¿Motoquera? Yo no, mi marido. Ah, ¿tu marido te pasa a buscar? Exactamente, ahora tenemos que esperar lo que llegue para que vamos a la casa y nos vamos en Y moto. te pegas el pique de, ¿qué? ¿Cuántos minutos son? Hasta Pirque, unos 45 minutos, todo depende del tráfico. Bueno, lo esperamos. ¿Cómo se llama él? Vladimir, sí. ¿Él es enfermero también? De hecho, ahí viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vladimir? Veo que están muy bien coordinados. Sí. ¡Qué buena! Sí. Bueno, entonces nos vemos en casa. Jimena, oye, me encanta lo que dice en tu puerta. La medida del amor es amar sin medida. Qué bonito. Oye, quedas retirada, ¿eh? 1 hora y tantas del hospital. Sí. ¡Wow! No es menor, ¿Los niños? pero... Aquí está. Vamos. En clase. Oye, no paran, ¿eh? Cuéntame un poquitito de cómo va y cómo es la rutina. ¿Vienes de un turno de 24 horas? Sí. ¿Y después? Llegamos a casa y cambiamos el rol de padres, de enfermeros a ser padres, y nos encontramos con que los niños ahora están en clases online, así que los apoyamos un poquito en lo que alcanzamos. A veces no alcanzamos a llegar, que han terminado sus clases. Ahí, bueno, tenemos una persona que nos ayuda, que nos ha caído del cielo. Claro, pero ustedes, francamente, ¿cuándo paran? ¿Cuándo detienen un poco la máquina? 24 horas, turno, 24 horas, en otro hospital, otro turno, y aquí de papás. Sí. ¿Cómo lo hacen para descansar? Lo que te decía, Jimena, hemos tenido una persona que nos ha apoyado por ahora. Y a veces nos deja 3 horitas dormir y con eso ya estamos recuperados. Y cuando no la teníamos a ella, nos turnábamos también nosotros. Es decir, dormía ella 2 o 3 horas y luego yo dormía 2 o 3 horas para después dedicarse a la casa. Veíamos el que llegaba más cansado, se acostaba primero y después se acostaba el otro y así. ¿Qué piensas tú a modo de reflexión? ¿Qué te pasa con lo que estás viendo? Como te dije en el hospital, tengo miedo. Tengo miedo porque yo dejé muchas cosas, dejamos de ver a nuestra familia. No era solo el trabajo, no era solo nuestros hijos, que en algún momento también pensamos en apartarnos de ellos, pero optamos por no hacerlo porque sabíamos que no iba a ser un periodo corto y ellos son los que nos llenan a nosotros para seguir adelante. Siento que, o espero que la ciudadanía tome conciencia en algún momento. Y que rememos todos para el mismo lado. El dolor que hemos visto no se compara con ninguna otra circunstancia que hayamos vivido antes, porque la cantidad de pacientes que tenemos es impresionante y el trabajo que ha hecho todo el equipo de salud también es impresionante. Así que yo les pido en realidad que se cuiden, que se amen y que disfruten de la vida todos los días. Y lo dices por tu mucha proximidad con la muerte. Sí, por eso. Sí, somos muy próximos a la muerte en muchas circunstancias. Y por eso valoran esto. Y por eso valoramos todos estos momentos, claro. Son muy pequeños, pero son grandes. ¿Emocionados ambos? Sí. Me gusta de corazón. Gracias por este momento. Menudo privilegio que tiene uno como periodista de conocer a personas como Jimena Tobar. A través de ella, nuestra más profunda gratitud a todos los funcionarios de salud que están ahí en pie de guerra, como ella bien lo señala. Y nos acompaña Jimena Tobar, pero antes agradecer sobre todo al Hospital Barros Luco por haber abierto las puertas, consignar lo que hemos podido reflejar aquí en pantalla. Además, agradecer a esa familia de ese papá que vimos que estaba reemergiendo a la vida literalmente por darnos la autorización de mostrar esas imágenes, padre de un niño, una niña, no lo sabemos, pero padre al fin y al cabo, y ha sido profundamente emotivo. Y Jimena, ahora que nos acompañas, primero lanzarte un beso, preguntarte también por esa mujer joven, embarazada, ¿cómo se encuentra? Ella que apenas podía respirar y no sabía si su hijo estaba a salvo o no. ¿Cómo está ella? Y qué bueno tenerte hoy acá en Bienvenidos, Jimena.
Hola, gusto en saludarlos. Bueno, con respecto a tu pregunta, mejor. Por lo menos hoy ayer, cuando llegué al turno ya no estaba. Así que ella ya había sido egresada de la UCI y ya estaba bastante mejor. Así Qué buena noticia. Esa parte nos tiene bien contentos. Por acá te saluda Tonka. Como dice Amaro, tremendamente emocionados, agradecidos por lo que tú haces. Finalmente es tú y tu imagen y tu trabajo se multiplican en todos los lugares de salud, en todos los servicios de salud del país. Porque claro, nosotros hablamos todos los días de cifras, hablamos tristemente de los fallecidos, decimos que por quinto día consecutivo llevamos más de 7.000 personas infectadas, pero tanto nos cuesta entrar a historias, a los protagonistas reales, a esas vidas que se pierden, y ustedes a través de la nota nos dieron la oportunidad de conectarnos emocionalmente. También me llamó la atención lo que decían junto a tu marido, que se cuiden, que se amen, que disfruten la vida cada día. ¿Qué te lleva a ti a continuar? ¿De dónde sacas esa energía? Lo dijiste, son tus hijos, pero también hay un compromiso mucho más profundo que tienes con Chile. Exactamente, creo que el día que yo decidí estudiar enfermería era porque sentía que tenía una vocación por ayudar a las personas. También por eso que llevo 12 años trabajando en esta institución, en un servicio público, donde realmente uno tiene que tener vocación para atender a las personas que más lo necesitan. Así que claro, como bien lo dije en la nota, mis hijos por un lado, mi marido, bueno, soy una persona creyente, Dios, y mi familia. Siempre pienso que uno no está exento que le pueda suceder algo así en cualquier momento. Puede salir o puede requerir mis padres, mis hermanos, cualquier persona, por ejemplo, una cama UCI, uno nunca la sabe, o sin ir más lejos, necesitar una atención hospitalaria, etcétera. Jimena, veía la nota y no podía contener la emoción. Conecté también con lo que nos estaba contando el doctor Acuña, que estaba en una situación al revés, despidiendo a un paciente. Leí esa frase en la puerta de tu casa: la medida del amor es amar sin medida. Hay más de 100 profesionales de la salud que han partido en estos difíciles meses, y de verdad, más allá de cualquier pregunta que pueda hacerte, lo que nos ha presentado Amaro y el equipo a través de tu historia, la historia de tus colegas, es realmente emocionante. Quiero agradecerte ese trabajo y quiero preguntarte por tu equipo, por tus compañeros. Me imagino que la situación tuya, de tu esposo y la mayoría de los profesionales que te acompañan es más o menos la misma, esa voluntad enorme, pero ¿cómo está en este minuto el grupo humano con el que tú trabajas? ¿Cuáles son sus energías? ¿Cuáles son sus ánimos y sus preguntas hoy en día? Bueno, está compleja la situación, Sergio, porque, mi historia yo creo que se replica en varias personas. Hay muchas mujeres que son madres, padres, colegas que van a ser papás, que se tienen que cuidar mucho, etcétera. Pero, ¿cuál es la gran diferencia con la primera ola? Es que tenemos mucha gente con licencia médica. Señalaba el doctor Verdad Astudillo, tenemos en el Instituto de Salud Pública personas que están monitoreando todo el rato justamente estas variantes. Tenemos 3 en estos momentos en Chile. La británica, podemos ver la siguiente, que también, verdad, es la brasilera. Ahí la tenemos, que afectaría, verdad, a gente más joven, la probabilidad de reinfección de un 25 a un 60%. Observen cómo el virus va variando, cambiando, y la sintomatología, verdad, es bastante parecida. Y también hay una tercera variante que ha descubierto el Instituto de Salud Pública, un caso en Antofagasta, que es la variante neoyorquina. Ahora, la pregunta de rigor es: ¿cuál es la que está más presente en estos momentos? ¿Cuál es la que debiera preocuparnos más? Una pregunta que quisiera hacerle también a la doctora Luengo. A ver, en este minuto, perdón. No. En este minuto nosotros tenemos principalmente circulando en nuestro país la variante inglesa, la primera que en el fondo se documentó, y la variante brasilera. Si bien de la variante brasilera ya sabemos que hay 2 variantes, una que surgió más al norte, en Manaus, y otra que
surgió más al sur, más cerca de la ciudad. Y nosotros tenemos circulación de por lo menos la primera de ellas, de la de Manaus. Afortunadamente ya están saliendo los primeros estudios de la variante británica y desde ese punto de vista nosotros sabemos que es más transmisible, como tú decías bien ahí, es más transmisible que el coronavirus original, podríamos decir. Lamentablemente también hay algunos estudios pequeños, pero que son consistentes en mostrar que es más letal, que también en el fondo produce más muertes por contagiados que lo que produce la variante original. Y hasta el minuto, por lo que se sabe, esta variante sería susceptible a las vacunas que nosotros tenemos actualmente. Ok. Yo quisiera preguntarle Con la variante brasilera es un poco distinto porque es un poco menos conocida hasta ahora y ahí hay, en el fondo tenemos un factor confundente que es importante y que es pensar que lamentablemente Brasil ha tenido una política de no contención, por decirlo de alguna manera, de los contagios del COVID-19 y entonces esto puede influir en los números de mortalidad o de letalidad que aparentemente tiene la variable brasilera. Sin embargo, nosotros sabemos que también es mucho más transmisible que la original y, como te decía, lo que está en el fondo por verse con estudios es si realmente es más letal que el COVID, que el coronavirus original, como lo es la británica, o si este aumento de mortalidad de esta variante tiene que ver más bien que en su país de origen no ha habido un buen control, digamos, de transmisión y por lo tanto también hay más muertos. Eso es lo que tenemos que ver con estudios que se están empezando a realizar ahora. ¿Puedo sumar una cosa cortita? Porque me acaba de llegar un estudio que indica entonces que la vacuna Sinovac sí funciona contra la variante brasileña. Bueno, me imagino que les pasa a ustedes, a los doctores, se están cruzando con varios estudios diariamente para analizar qué pasa con las vacunas y si pueden hacer ahí la contraparte con las variantes del virus. Pero hay algunas vacunas que ya están parcialmente estudiadas en las distintas variantes. En Chile, para no complicarnos con el resto de las vacunas que hay en el mundo, porque hay mucha publicación de si la que ponen en Estados Unidos, en Estados Unidos ponen Pfizer y Moderna, por ejemplo, pero en Chile se ha puesto Pfizer y la llamada Sinovac. Esas son las únicas dos que se han puesto en Chile para un poco aterrizarlo en nuestro país. Y esas dos tienen un buen efecto sobre, por lo menos contra la variante británica y contra la variante brasilera. Con la sudafricana no se han probado, por lo menos en estudios científicos, estas dos vacunas. Pero sí se sabe que al menos la Oxford AstraZeneca, y la nombro también porque prontamente pudiera llegar al país, contra la variante sudafricana tiene un muy mal resultado, que oscila entre el 10 hasta el 25%. O sea, cubre muy poco de las posibilidades de la variante sudafricana. Y tendrán que hacerse los ajustes y correcciones en esa vacuna para que cuando se revacune a la gente sí cubra esas variantes. Porque no nos olvidemos que la fabricación de las vacunas responde al virus que está circulando. De hecho, no teníamos vacuna para el coronavirus. Por lo tanto, fabricar una para la variante haría pensar que podría tener un mejor resultado y más rápido, dado que la vacuna para la estructura global del virus ya está y hay que hacerle los ajustes solo para las variantes. Entonces, en síntesis, las dos vacunas que se ponen en Chile sí sirven para el virus o para la variante brasilera y para la variante británica y para el virus original, lógicamente también. Pero no nos olvidemos que estas vacunas sirven para la enfermedad grave, UCI, muerte, y ahí se acercan al 100% de efectividad. Pero para que uno haga la enfermedad y sea contagioso, solo sirve 50%. Es decir,
la mitad de quienes estamos vacunados igual podemos enfermarnos e igual podemos ser contagiosos. La mitad. Absolutamente. Y es por eso que hay que conservar todas las medidas que son de distanciamiento, mascarilla, y no tenemos que soltarlas por el hecho de que sintamos que estamos vacunados. Observen un dato interesante solo para cerrar el concepto de la variante británica. Se ha hablado mucho acerca del cierre de las fronteras. Yo estaba observando de dónde provienen estos 64 casos. Algunos vienen, ¿verdad?, de Jordania. Aquí en Chile, finalmente, Cabo Verde, también de Panamá, también de Emiratos Árabes. Somos un mundo globalizado, de ahí esa consideración importante. Pero tengo otra pregunta que hacerles, porque aquí, con este titular, ir a una disco o cantar en la iglesia, actividades de mayor riesgo de contagio. ¿Cuáles serían estas? Una pregunta que queremos trasladarle justamente al doctor Acuña. Doctor. Efectivamente hay actividades que son de mucho más riesgo que otras. Hay mucho publicado sobre el tema, incluso se establece a qué distancia tienen que estar las personas dependiendo de la velocidad del trote, por ejemplo. Nos han enseñado que si tú caminas estás a 2 metros de distancia, pero si trotas ya tienes que separarte a 5 o 10 metros. Y eso está bastante estudiado. El denominador común de esto es que cuanto más actividad física, cuanto más cantes o grites o estornudes, más lejos tiene que estar de las personas. Y las mediciones, bueno, las mediciones ya las conocemos por estudios científicos de hace 30 años de lo que es capaz de hacer el estornudo y la tos, hasta dónde pueden llegar las partículas que salen por el árbol respiratorio. Me parece que es de mucho sentido común. Ahora, yo creo que el cambio de vida que estamos teniendo requiere muchas reflexiones y tenemos que sentarnos a pensar en cómo vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Yo trabajo hace muchos años atendiendo enfermos terminales por la vertiente de dolor a la que me dedico. Y le hemos enseñado siempre a las familias que hay que morir en comunidad, esposo, esposa, hijos, abrazados, despidiéndose, besándose. Y hoy día no podemos hacer eso. Nuestros niños, los que están creciendo hoy día, son niños que van a crecer sin la posibilidad de abrazar a sus compañeritos de colegio. No van a poder jugar, no van a poder hacer chistes, no van a poder hacer bromas, no se van a poder carcajear. Y es tan sano que el niño se carcajee. ¿Qué va a pasar con nuestros niños, con la generación que hoy día nacieron en este tiempo COVID? ¿Cómo va a cambiar su forma de ser? A mí me angustia pensar en que estamos atentando contra lo más humano, que es lo gregario y los vínculos. ¿Cómo estamos rompiendo o cambiando eso? Y para eso requerimos respuestas rápidas. Necesitamos que sociólogos, psiquiatras, psicólogos nos ayuden a pensar, filósofos nos ayuden a pensar. No podemos criar niños que no se abracen y que no se toquen. No podemos llegar al fin de la vida sin querernos con las manos y sin querernos con los labios. Tenemos que aprender algo, tenemos que descubrir algo. Aquí hay paradigmas que todavía nos tienen estancados probablemente en la fenomenología del virus, y por eso las preguntas que nos traes de a qué distancia podemos estar, podemos ir a la disco, podemos cantar, podemos rezar en voz alta, podemos carcajearnos, son preguntas tremendamente profundas. El sentido común hoy día nos indica la respuesta, pero la respuesta de fondo tenemos que buscarla pensando distinto, a lo mejor preguntándole a los niños. A alguien tenemos que preguntarle que nos diga cómo vamos a vivir ahora. Pero a mí me angustia tremendamente pensar una generación de niños que van a crecer sin besos y abrazos de sus compañeros de colegio, limitados exclusivamente al papá y a la mamá. Destaquemos entonces cuáles son las actividades que podrían generar un alto riesgo para no dejar la oportunidad de mantener alerta a nuestros auditores y telespectadores. Riesgo alto. El primer caso lo mostraron los surcoreanos, que mostraron que en una iglesia, en un 8º o 10º piso de un edificio, en una iglesia se hizo una ceremonia religiosa y se contagió el 100% de los que estaban en ese lugar. Mire. Cantar es una actividad muy peligrosa. Mire, tenemos riesgo alto, ver un concierto, ir a la discoteca, abrazar, darse la mano, fiesta en interior, dejar de usar diariamente la mascarilla, un estadio deportivo, salir con alguien que no conoces, la iglesia, ya lo comentaba el doctor, también bar en su interior, asistir a una boda o a un funeral, son algunas de las señales que nos mantienen alerta, riesgo alto en cada una de ellas. Pero eso, Sergio, tiene un factor común, y es que cuando se canta, nadie se pone mascarilla para cantar. Por lo tanto, ahí, al cantar en un espacio cerrado,
donde hay muchas personas juntas, no se cumple ni el distanciamiento social, ni se cumple el uso de mascarilla. Y esas dos cosas contribuyen fuertemente con la posibilidad de que se contagien. Entonces es razonable pensar. Segundo, al cantar evidentemente se lanza mucho más lejos y el distanciamiento social que uno pide de 1 metro, 1,5 metros, 1,80 m, se ha dicho, ese ya no alcanza y tendría que ser un distanciamiento más grande. Tercero, la persona que canta y tiene el virus no usa mascarilla para cantar y lo dispersa, porque hemos dicho en otras ocasiones, la mascarilla sobre todo es importante que la use y que la use bien sobre la nariz, cubriendo bien nariz y boca, las personas que están contagiadas, porque evita que el chorro de respirar, de toser, de reírse, de cantar, vaya hacia mucho mayor distancia y contagia a más personas. Cuando uno recibe el virus, para recibir el virus y para contagiarse, la mascarilla es menos eficiente que para expulsar el virus y ser contagioso para los demás. El contagioso, que muchas veces no lo sabe porque es asintomático, es el que más tiene que usar mascarilla. Y como nadie sabe si puede estar contagiados, todos tienen que usar mascarilla, no hay excepciones. Solamente una nota de advertencia, porque aquí vemos y observamos 3 columnas claramente, pero en la medida que se sea laxo en cualquiera de estas 2 anteriores a la de riesgo alto, evidentemente ahí entonces la posibilidad de infección es cada vez mayor. Interesante, pues son parámetros internacionales, como por ejemplo, ¿verdad?, el viajar en el metro, en el autobús o en un avión sería un riesgo medio, pero habría que considerar cuáles son las medidas cautelares que se toman en los distintos países, porque si la proximidad es de apenas, ¿verdad?, 0,25 metros, 25 centímetros, es nada. De aquí también lo interesante, el riesgo bajo, muchas preocupaciones en casa, como por ejemplo, ¿verdad?, las compras en el supermercado o la comida para llevar, es considerado riesgo bajo, pero siempre hay que extremar esas cautelas. Y lo que quisiera ante todo, ¿verdad?, es, dicho esto, agradecer lo que ha sido la apertura de puertas de la UCI en el Hospital Barros Luco. Agradecer por sobre todo también lo que ha sido la apertura del corazón de Jimena, de Vladimir, de tantos funcionarios que ella representa junto con su marido, siendo además papás. Y agradecer mayúsculamente la presencia de todos ustedes como doctores, porque sabemos que estamos interrumpiéndolos brevemente de su quehacer. Ustedes tienen la doble militancia de estar comunicando lo que está, ¿verdad?, pasando al tiempo que están justamente ahí en la trinchera. Gracias, doctora Luengo, gracias, doctora Acuña, y también doctora Astudillo, por acompañarnos esta mañana aquí en Bienvenidos.